cual se estaban trasladando hasta ese punto del Congo. Vámonos, Karina, rápidamente a hablar de Estados Unidos, específicamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de aprobar la propuesta, el plan de paz de Donald Trump para la Franja de Gaza. Este plan, recordemos que Donald Trump presentó a comienzos de septiembre con 20 puntos para de alguna manera ponerle fin a la guerra de Hamas con Israel. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo aprueba, pero no solamente aprueba esta propuesta de 20 puntos, sino que también aprueba otro documento que fue entregado por Estados Unidos y que crea, por ejemplo, y que da legitimidad internacional a la creación del Consejo de la Paz. Estamos hablando de una especie de gobierno de transición que va a poder operar de manera legítima en la Franja de Gaza, y este Consejo de la Paz va a ser presidido ni más ni menos que por el propio Donald Trump. Claro. De hecho, él mismo lo confirma una vez que la ONU aprueba toda esta situación, lo confirma, entrega una publicación a través de su plataforma Truth Social, y es ahí cuando Donald Trump se manifiesta muy feliz porque aprobaron su propuesta y dice que él va a presidir este Consejo de la Paz. Y dice también Donald Trump que no va a estar solo en esta labor, sino que va a estar acompañado de los líderes más poderosos del mundo. No sabemos todavía bien a quién se refiere. Puede que ya en los próximos días vayamos conociendo algunos nombres para este Consejo de la Paz, que se va a transformar de alguna manera en el gobierno de la transición de la Franja de Gaza. No solamente se crea con la aprobación de este plan impulsado por Trump, no solamente se crea este gobierno de transición, sino que además se da por autorizado más bien, el funcionamiento de lo que se define como la Fuerza Internacional de Estabilización. ¿Y qué es lo que significa? Aquella entidad es la agencia entonces que va a estar encargada de otorgar seguridad a todas las personas que actualmente permanecen en la Franja de Gaza. Es decir, acá no solamente se va a crear un gobierno, sino que también se va a crear una agencia específica de seguridad para que resguarde la integridad de todas las personas que permanecen en este punto del Medio Oriente, que por supuesto, como hemos visto ya desde hace varios años, está convertido prácticamente en ruinas, teniendo en cuenta que los bombardeos no dieron tregua por cerca de 2 años. Así es que en ese escenario finalmente ya se ha aprobado la propuesta de Estados Unidos, y hay otro tercer punto que incluye este documento, pero no es algo que esté 100% ya definido, pero se aprobó, por lo menos se dio luz verde a la creación, o más bien, perdón, al eventual camino hacia la creación del Estado palestino. ¿Por qué? Porque lo que dice este documento que aprobó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es que si finalmente todo se lleva a cabo al pie de la letra, es decir, si este gobierno de transición resulta exitoso, si esta agencia de seguridad también cumple sus labores de manera apropiada y no tiene ningún tipo de inconveniente, finalmente todo aquello va a sentar las bases para que se pueda finalmente conversar respecto a la creación ya de manera oficial del Estado palestino, que recordemos es una de las principales solicitudes, no solamente que están teniendo desde Hamas, sino que desde gran parte de la Franja de Gaza se está pidiendo finalmente que se apruebe de una vez por todas la idea de la creación del Estado palestino, algo que por supuesto no le cayó nada bien a Israel. De hecho, salió a hablar rápidamente Benjamin Netanyahu, dijo que él no va a permitir por ningún motivo que se cree un Estado palestino, puesto que ante su visión no es posible la paz en la Franja de Gaza con la coexistencia de 2 estados. Y en esta propuesta que impulsa Estados Unidos, ¿está contenido específicamente la creación del Estado palestino o se insinúa? Más bien se dice de manera muy preliminar. Muy sutil. Claro, lo que dice específicamente este plan impulsado por Trump es que si la primera etapa del plan, es decir, el gobierno de transición y esta nueva agencia de seguridad, logra operar de manera apropiada, de manera positiva, sin mayores inconvenientes, recién ahí se va a poder conversar respecto a la posibilidad de la creación del Estado palestino. Es decir, es muy preliminar y veremos si es que aquello finalmente funciona y veremos si aquello también deriva entonces en la creación del Estado palestino. Muy sorprendente y que mantiene conmocionado, por supuesto, a todo el Congo. Vámonos rápidamente a cambiar de tema. Vamos a hablar y actualizar lo más reciente que ha surgido en torno al creciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Lo que han dicho las autoridades estadounidenses es que a partir del 24 de noviembre, es decir, el próximo lunes,
Soles, el Cartel de los Soles va a ser designado una organización terrorista extranjera. Y a raíz de aquello, de esa medida tan drástica que va a adoptar entonces la administración de Donald Trump, es que Estados Unidos va a contar con aún más herramientas para combatir al narcotráfico. Y de hecho varios analistas internacionales y especialistas creen que finalmente esta va a ser la última medida para darle la facultad a Donald Trump que ataque de manera más directa al régimen venezolano. Pero igual la pregunta sigue siendo ¿para dónde va todo esto? Sí. Porque de otra manera cuesta creer que vaya a registrarse un ataque o el inicio de una guerra. O sea, sobre todo por lo que decíamos en la semana pasada, Tommy, ¿te acuerdas que mencionábamos que una de las propuestas de Donald Trump siempre fue terminar con los conflictos bélicos en los que estaban insertos Estados Unidos? Porque básicamente Donald Trump dice que es pérdida de dinero. A él le interesa la plata. Y por lo tanto, económicamente, las guerras nunca han enriquecido a un país. Y ahora enfrascarse en esto, por eso la pregunta es hacia dónde va, ¿no? Y a pesar de que quiere ahorrar plata, tiene a 15.000 efectivos del ejército de Estados Unidos. Exacto. Ahí en el Mar Caribe esperando a la orden para actuar en cualquier momento. Y también, además de ese importante despliegue, está ni más ni menos que el propio portaaviones más grande del mundo. Sí. También está desplegado en las costas del Caribe para hacer frente a lo que Estados Unidos considera el narcotráfico. Respondieron, por supuesto, rápidamente desde Venezuela. Volvió a hablar en inglés Nicolás Maduro. Vamos a escuchar con su inglés muy particular, donde hace un llamado directo a Donald Trump y le dice: yo solamente quiero paz. Escuchemos qué fue lo que dijo el líder del régimen venezolano. Diálogo. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Oye, sí. Tarzán habla mejor inglés que Maduro, ¿eh? No, es que sepa. War, no. ¿Cómo no? Peace, yes. En todo este tiempo que ha estado en el poder, de repente hubo unas clasecitas de inglés. Un lenguaje simple es que no para que interesa Donald... tampoco, yo creo. No claro, quiere. Pero un lenguaje simple para que Donald Trump entienda. No, sí, el mensaje War, se entiende. No, peace. Pero lo que además genera risa. Sí, llama la atención. Al igual que llamó la atención otro acto que protagonizó Maduro el fin de semana, donde cantó Imagine de John Lennon y se la dedicó a Donald Trump. Oye, estaba viendo, hay una imagen que me llama la atención, 50 millones de dólares de recompensa ¿por qué? O sea, esa recompensa es para quien entregue información que permita la captura de Nicolás Maduro. Pero todo el mundo sabe dónde está Nicolás Maduro. Claro, lo que pasa es que nadie ha querido ir un paso más allá y finalmente entregar a Nicolás Maduro. Acá tenemos a la cúpula ante los ojos de Estados Unidos del Cartel de los Soles. Cartel de los Soles que ahora va a ser consignado como grupo terrorista. Y no solamente está Nicolás Maduro a la cabeza de esta organización terrorista, sino que también está Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, y también Vladimir Padrino. Por narcoterrorismo, importación de cocaína, conspiración para el uso de armas y... ¿qué más dice? Bueno, armas y maquinaria para drogas, etcétera. Claro. Sí. Y lo mismo para Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Que Vladimir Padrino es el ministro de Defensa, es decir, acá está toda la cúpula del chavismo